Pero muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, bendecidos, contentos, iniciando el mes de febrero. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y queremos estudiar un poco en Hebreos capítulo número 1. Pero antes de ir a leer el capítulo 1, usted, bienaventurado, que vinieron a la primera fila porque es más fácil. Entonces, aquí en la parte superior tenemos una línea de tiempo. Usted la alcanza a ver, tenemos una línea de tiempo que conocemos como las 7 dispensaciones, ¿cierto? 7 dispensaciones del tiempo, 7 edades de la humanidad. Entonces tenemos la edad de la inocencia, Adán y Eva, que termina con la caída de ellos y la expulsión del jardín de Edén. Luego tenemos la conciencia. Luego, no le voy a explicar, nos quedaremos ahí. Luego tenemos el gobierno humano, ¿se acuerdan la famosa Torre de Babel? Bueno, luego tenemos número 4, la promesa y la ley, y ahí termina que viene por primera vez nuestro Señor Jesucristo, donde está la cruz. Entonces inicia el tiempo de la gracia o la edad de la iglesia. ¿Listo? Ahí estamos nosotros, tal vez terminando esta franjita roja por aquí, a punto de ser raptados. Por aquí estamos terminando la edad de la gracia. Y luego viene un tiempo que se llama la gran tribulación, donde están los 2 testigos, los 144,000 sellados, que es un tiempo, gracias mi amor, que es un tiempo de 7 años, conocido como la tribulación. Y acá viene el Señor por segunda vez. O sea, una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda vez. ¿Listo? Entonces viene por segunda vez, ya viene con nosotros. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros y viene a establecer su reino desde Jerusalén, en Israel, y es conocida esa dispensación del tiempo como el milenio. ¿Listo? Los 1000 años del reinado de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, por aquí yo no sé si usted alcanza a ver la tierra que está girando alrededor de la estrella grande que se llama el Sol. Es como para que tengamos una idea de tiempo. 7 dispensaciones, la tierra girando alrededor del Sol. Han pasado miles y miles de años, están pasando, siguen pasando. Ya el 2023 arrancó, ya se nos fue enero, y la bola va rodando, el tiempo va pasando, sigue pasando, sigue pasando. Y entonces estamos pensando en Hebreos capítulo número 1. Y antes de ir a leer el texto, quiero que tengamos un par de pensamientos. Si usted está conectado aquí, puede tener ese pensamiento. Entonces, la carta a los Hebreos testifica de la superioridad de Jesucristo. ¿Listo? Primer pensamiento. La carta a los Hebreos testifica de la superioridad de Jesucristo. Segundo pensamiento, y un poquito más largo. Jesús, dice la carta a los Hebreos, que es mayor que los ángeles. Dice que Él es mayor que los profetas. Dice que Jesús es mayor que el sacerdocio levítico. Dice que Jesús es mayor que toda la creación, y es por eso que toda la creación gira alrededor de Jesús. ¿Sí? Jesús es el eje central de toda la creación. Por eso la tierra nunca deja de girar. Todo está ahí en torno a Jesús, cumpliendo su palabra. ¿Listo? Entonces ahora sí, concluimos con esta imagen que apunta hacia el cielo. Jesús resucitado, diciendo que el título de esta enseñanza, muy corta, es que se trata de Jesús. No solamente la carta a los Hebreos se trata de Jesús, toda la escritura se trata de Jesús. No solamente la escritura se trata de Jesús, toda la creación se trata de Jesús. Porque las cosas creadas, dice Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. ¿Sí? De modo que no tienen excusa. O sea, todo se trata de Jesús, todo apunta a Jesús, todo, absolutamente todo habla de la persona de Jesucristo. Por eso es que es tan importante ser cristiano. No siempre Dios, una manera de pensar, una filosofía diferente, una religión diferente. No, se trata de absolutamente todo. ¿Sí? Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 15 que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo se trata de Él. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces vamos a leer esos 4 versos desde el 1 al 4. Dice la escritura, aquí al frente está, si quieres leerlo sónico. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días. ¿Sí ven que habla de postreros días? Porque sí vimos todas las dispensaciones allá. Nosotros estamos en los días postreros, estamos aquí terminando la época de la gracia. Por eso habla de los postreros días, los últimos días donde termina la gracia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. ¿Sí? Sin Jesús no había creación. Sigue diciendo el texto, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no solamente la creó, sino que la sustenta, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un más excelente nombre que ellos. Entonces, no vamos a estudiar 6 aspectos de la persona de Jesucristo, sino solamente lo vamos a tocar, así como un checklist, una lista de chequeo, así solamente por tocarlos, por mirarlo, porque el tiempo no nos alcanza para poder estudiar. Solamente quiero que miremos 6 aspectos de la persona de Jesucristo, mirando un poco la carta a los hebreos. ¿Listo? Entonces, Jesucristo, primer aspecto, es superior a los profetas. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cierto? Entonces, Jesús es superior a los profetas. Miremos el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, del versículo 1 al 3, dice la escritura hablando de Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, nos está hablando a nosotros, o sea, teniendo a alguien tan superior a todo lo que fue creado, y que somos participantes del llamamiento celestial. Miren, ¿no les parece eso maravilloso? Me llamaron de este trabajo, me llamaron de la presencia, no, me llamaron del cielo. Participante del llamamiento celestial. Dice: considerad al apóstol Jesús y sumo sacerdote de nuestra profesión, la mejor traducción es de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces aquí está hablando de Moisés. Dice que no hubo varón más manso que Moisés, es un ejemplo de mansedumbre, pero creo que está superior a Jesús. Dice: porque tanto mayor gloria que la de Moisés es estimado Jesús, mayor gloria, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Queda claro que Jesús es superior a los profetas. ¿Listo? Estamos tocando así rápidamente, no nos vamos a demorar ahí. Jesús es la voz de Dios. Otro ítem ahí que vamos a ver. Jesús es la voz de Dios. Dice Hebreos 1:2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? Entonces Jesús es la voz de Dios. Pero Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el Evangelio según San Juan, hablando de Jesús, dice: en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 3 dice: y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es la voz de Dios, esa voz que creó absolutamente todo. Por eso todo lo creado se rinde a Jesús. Por eso es que delante de él todas las rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque él creó absolutamente todo lo que existe. Entonces, número 2, Jesús es la voz de Dios. Jesús es la imagen del Padre. Hebreos 1:3 dice en la parte A del versículo, dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando habla de la imagen, está hablando de los rasgos, del carácter, de las características del Padre. Cuando uno va a ver, si uno quiere ver al Padre, uno simplemente mira a Jesús. Jesús es la imagen del Padre, ¿sí? Ahora, en Colosenses capítulo 1, el verso 15 y 16 dice, hablando de Jesús, dice: él es la imagen,
del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora dice, ¿por qué motivo? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cosas que son visibles o invisibles. Y luego habla de niveles de autoridad, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la razón de ser de toda la creación es Jesús. La creación revela al Creador. Por eso Romanos dice que las cosas visibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Entonces Jesús es la imagen del Padre visible del Dios invisible, la imagen del Padre, ¿cierto? Vamos en las 3 ya, o sea que vamos rápido, vamos corriendo. Corramos hacia el número 4. Jesús sustenta todo con su palabra. Él creó todo con la palabra, pero también Él lo sustenta todo. Y lo que nos dice el verso 3 ya en la parte B de Hebreos 1, dice: y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué las sustenta? Con la palabra de su poder. Ahora, esa palabra, ese verbo sustentar, significa sostener. O sea que la palabra de Dios sostiene. Entonces dicen, pero ¿cómo es que la tierra no se cae? La tierra está en un vacío, está girando alrededor del sol, la luna gira alrededor de él, y hay una cantidad de planetas girando y no se caen. Porque el Señor, ¿qué hace? Lo sostiene con su palabra. Pero también significa mantener. O sea que toda la creación se mantiene por la palabra del Señor. Pero también significa apoyar y significa también continuar. Los científicos dicen que el universo es una creación en expansión, que continúa. O sea que Dios sigue creando más y más cosas. No fue que hizo algo ahí, nada. No es que crear, la creación está en expansión. Ahora, en Génesis dice cómo lo hizo, con la palabra, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso fue en el primer día. Y los que estudiamos entendemos que no fue el sol, porque el sol fue hecho en el cuarto día. En el cuarto día, para el verso 20, dice, dijo Dios, luego dice, produzcan las aguas seres vivientes, ¿sí? Entonces, el punto aquí, bueno, Dios dice, y entonces, cuando Dios dice sea, fue. Cuando Él dijo haya, hubo. Cuando Él dijo produzca, produjo. Entonces, toda la creación se mueve por lo que Dios dijo. O sea que lo que Dios dijo no es simplemente una palabra y una orden, sino la capacidad para hacer lo que Él dijo. Cuando Dios dice algo, Él da la capacidad para hacerlo. Su palabra es esa semilla incorruptible que tiene la capacidad para hacer todo lo que Él dijo que había que hacer. Por eso uno no puede decir que Dios va a hacer algo conmigo si no tengo una palabra dada por Dios para que haga algo, porque Él es la palabra que sustenta absolutamente todo, la que creó y sustenta todo, que sostiene, que mantiene, que apoya y que continúa todo lo que fue creado. ¿Listo? Entonces, cuando usted estudie astronomía, cuando usted estudie ciencias, cuando usted tenga la oportunidad de ir a la NASA y usted de pronto pueda ver a través de un telescopio hasta el infinito, el espacio exterior allá, piense en el creador de todas esas cosas. Nuestros ojos no alcanzan a ver, nuestros oídos no alcanzan a escuchar, nuestra mente no alcanza a imaginar todo lo que Dios creó y lo que Él sostiene con su palabra. Entonces muchas veces la gente dice, Dios me llamó, ¿será que Dios iba a hacer? ¿Será que es difícil? Como dice, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Él. ¿Listo? Sigamos. Purificó nuestros pecados. Número 5. Otra característica es que Él purificó nuestros pecados. Eso habla de la obra redentora de Jesús. Todavía en el versículo 3 del capítulo 1, ya por ahí la parte C dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea que Él vino, Jesús, e hizo lo que el Padre dijo que había que hacer. Y cuando terminó de hacer, subió y se sentó a la diestra del Padre.
El único que podía presentarnos puros y limpios delante del Padre se llama Jesús. ¿Sí? No es nuestras buenas obras. Aunque fuimos salvos para buenas obras, las buenas obras son para testimonio, pero la salvación es por lo que Él hizo. ¿Sí? Por lo que Él hizo. Entonces, Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos redimió. Él es el que nos purificó, quitó todos nuestros pecados. Ahora, en el capítulo 9, versículo 11 y 12 de la carta de los Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea que hay unos bienes que vienen, son los bienes eternos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ese tabernáculo que hizo Moisés era simplemente una maqueta de lo celestial, era una maqueta, pero dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que Él entró al tabernáculo eterno, a ese lugar de los bienes venideros, ¿cierto? Y el verso 12 dice: y no por sangre de mansos cabríos ni de becerros, es la sangre que presentaba Moisés, que presentaban el Antiguo Testamento, todo el sacerdocio levítico, sino por su propia sangre. Miren lo que Él hizo. Entró ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso no creemos en sanidades 1, 2, 3, 4, ni nada de eso. Creemos que Él ya lo hizo. Y lo que hace que esa obra se cumpla en nosotros es precisamente creer que Él ya lo hizo. El diablo siempre se inventará cualquier cosa para anular la obra del Señor. Hay varias cosas para minimizar la obra del Señor. Una es creer que hay que añadirle algo, que hay que hacer algo, que hay algo que yo tengo que hacer para poder presentar delante del Señor. No, simplemente yo tengo que confiar en lo que ya Jesús hizo. Ya Él nos purificó de nuestros pecados, ya Él entró con su sangre. Y sabemos que su sangre habla mejor que la de Abel. Su sangre dice que somos justificados, que hemos sido santificados, que fuimos declarados hijos de Dios. ¿Cómo accedemos a esa gracia? La puerta se llama fe. Yo creo que el Señor ya lo hizo. ¿Cómo voy a ser salvo? Y cuando yo llegue al cielo, ¿cómo voy a entrar allá al trono? Pues por la obra de Cristo. Entonces, el Padre lo ve en Cristo Jesús. Él lo ve en Cristo Jesús. Cristo purificó nuestros pecados, Jesucristo. Pero Jesucristo también, número 6, reina a la diestra del trono del Padre. No es que Jesús va a reinar, es que ya es reina. Lo que pasa es que su reino se va a manifestar aquí en la tierra cuando Él venga. Pero su reino ya está en nosotros. Estamos en el reino de Dios, que estudiamos el año pasado, que se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí me recuerdan? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni días de fiesta, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ya el reino está en nosotros, pero está escondido, nadie lo ve, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se manifestará cuando Él venga, pero en tanto que Él viene, ya está reinando a la diestra del Padre. ¿Sí es claro? Y que está reinando. Y nosotros debemos permitirle que Él reine en nuestro interior. Ahora, todavía estamos en el versículo 3, pero en la parte de Hebreos 1:3, la parte de dice: se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un más excelente nombre que ellos. O sea que fue puesto por encima de los ángeles cuando subió. Por eso, cuando ve a Jesús el Padre, dice: adórenle los ángeles de Dios. Entonces Él está reinando. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 21, la parte B y 22. Dice que por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y miren lo que dice después del punto de la coma. Léalo conmigo. Que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Está reinando Jesús? Sí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está reinando sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Ahorita nosotros podemos reinar no sobre personas, sobre circunstancias.
Por eso dice Romanos 5:17, que si por la transgresión de uno reinó la muerte, significa tomar la autoridad sobre él. Dice, mucho más reinará de vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, hay un reino dentro de nosotros, y este tiempo es el tiempo donde el rey invisible tiene un reino invisible de testimonio de amor, que más adelante será un reino visible. Va a ser un reino sobre personas, sobre naciones, sobre ciudades, sobre toda la tierra, desde una ciudad capital que se llama Jerusalén, ¿sí? Allá. Sí, claro, entonces, estos son como los 6 ítems que dije que vamos a ver, hablando de que se trata de Jesucristo. Vamos a repasarlos ahí rápidamente, mientras usted ve que el planeta sigue girando, el tiempo sigue pasando. Entonces dijimos que Jesús es superior a los ángeles. Número 2, dijimos que Jesús es la voz de Dios. Número 3, dijimos que Jesús la imagen del Padre. Número 4, dijimos que Jesús sustenta todo con la palabra. Que usted tenga confianza que si el Señor comenzó la buena obra en usted, ni siquiera depende de usted, depende de Él. Usted solamente crea. Nuestra labor es creer, y creer es actuar, no simplemente decir yo creo. ¿Sí? Tú dices que crees, sí, también los demonios creen y tiemblan, pero no se mueven a obedecer la palabra. Entonces, la verdadera fe es una palabra de acción que tiene que ver con seguir lo que Él dijo. Por eso Él pregunta, ¿por qué me llaman Señor? No hacen lo que yo digo. Entonces, esa fe actuada, vivida, es moverse a lo que Él dijo. Si Él me dice algo, yo me muevo a lo que Él me dice. ¿Sí es claro? Muy bien, sigamos. Número 5. Purificó nuestros pecados. ¿Quién purificó nuestros pecados? Jesús. Nadie más. Nadie más. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna institución se puede abordar ese poder de purificar pecados. Nadie. Solamente Jesús. Por eso los cristianos no creemos en la confesión con nombres. Dice que nosotros nos confesamos las ofensas con nosotros, sí, pues nos pedimos perdón cuando nos ofendemos y nos ponemos bravos, nos perdonamos. Eso es lo que está diciendo. No vaya a cuéntele al otro lo derecho para que el otro se abrogue el derecho de perdonarle los pecados. No lo puede hacer. Solamente Jesús. Nuestra confesión es con Él. ¿Sí? Nuestra confesión es con Él. Y número 6, y último ítem. En este momento Jesús reina a la diestra del Padre. Pero creemos que también reina en nuestros corazones. ¿Sí es claro? Si reina Jesús en sus corazones, que Él reina. Y cuando Él reina, entonces, ¿qué hace un rey? Un rey emite decretos. En donde, en el terreno de su dominio. Ahora, como somos propiedad suya, nosotros nos rendimos a Él y permitimos que Él reine, que Él disponga. Entonces, lo lindo de que Él reine es que ya no reina la enfermedad, ni el temor, ni la duda, ni la angustia, ni nada de eso. Ahora reina Jesús. Quiero cerrar con una escritura que me lleva a pensar en eso. ¿Se acuerdan que hablamos ahí de las 7 dispensaciones? Y pensando en las 7 dispensaciones, quiero que, pensando en ese tiempo que va ahí, la tierra, la bola va rodando, el tiempo va pasando, la tierra sigue girando, y uno dice, uy, me estoy envejeciendo, ya no hice nada, se acabó todo. Cuando pensamos en lo que es puramente aquí, terrenal, ¿cierto? En lo pasajero. Pero miremos un poquito Efesios capítulo 1, del verso 3 al 10, y leamos. Con un pensamiento muy interesante, dice el texto, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De la bendición más que simplemente natural, más que simplemente que me vaya bien aquí en la tierra, que lo incluye, es espiritual. Más que simplemente aquí en la tierra, donde las cosas pasan y la tierra sigue girando alrededor del sol, y pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, diciembre, octubre, noviembre, enero, febrero, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y uno va pasando ahí como que se da notando donde se pasa el tiempo así. Sí, va cambiando, uno va cambiando. ¿Se ha visto cuando pasan esas secuencias de la gente cuando era de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70? ¿Sí? Eso. Entonces, Él nos bendijo
¿Con cuál bendición? Con toda bendición. Pero hay un Él. ¿Sí ve que el centro del Evangelio es en Él? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, ¿cierto? Según el designio, dice, según nos escogió en Él, ¿sí ve que es en Él? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para que fuéramos adoptados hijos suyos, según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente el Padre nos acepta en Cristo. ¿Sí? Yo no puedo ir al Padre porque yo era de la religión tal y pertenecía a este credo, no, en el amado, en Cristo, ¿cierto? Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Se acuerdan que entró por su propia sangre y lo redimió? ¿Qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es rico en gracia. Fue por su gracia. ¿Sí? Fue por su gracia. Le coloco en letras más grandes los últimos versos. Y léalo con cuidado, pensando en esas dispensaciones. ¿Sí que le dejé ver ahí las 7 dispensaciones? Pensando en esos tiempos. Oye, ¿por qué la edad de la inocencia? Sería que cuando el ser humano se equivocó, entonces Dios tuvo que sacar un plan B, no sabía. Mira lo que dice el texto. Que hizo sobreabundar con otro de toda sabiduría e inteligencia. Él sabe todo. Así no lo tomó por sorpresa la caída del ser humano. Él nos inventó un plan para venirlos a salvar y ya lo tenía. ¿Sí? Mira lo que dice el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Subraya esta palabra misterio. Hay un misterio oculto. Es el misterio de la voluntad de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe cómo se llama ese misterio? Se llama la iglesia. La iglesia es un misterio. El mundo no conoce la iglesia. La gente mira y dice, los evangélicos de allí. Los de allá, esos de allá son como diferentes a los de allá. No saben que es una sola iglesia. Es un misterio para el mundo la iglesia. Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ejecutando su voluntad en la tierra. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios hablando de muchas maneras en otro tiempo a los primeros hombres, a Abraham, Isaac, Jacob. Por los profetas habló. Usó diferentes maneras de hacerlo. Luego vino y habla por medio de Jesucristo en este tiempo. Nos habla por medio de Jesucristo. ¿Cómo así que por medio de Jesucristo? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada vez que la iglesia predica, Jesús está hablando. Jesús sigue haciendo. Él sigue haciendo su obra. Entonces, ese misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren lo que dice el versículo 10. Esto es un tesoro, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso, si alguien no está en Cristo, no está en nada. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Jesús no va a venir antes ni después de lo que Él está previsto. Él va a venir cuando Él quiera, en el día, en la hora que está previsto, el medio. Amén. Entonces se ha cumplido esa última dispensación de la gracia. Amén. Y entrará otra dispensación de tinieblas que se llama la gran tribulación. Afortunados los que hemos entrado en esta dispensación de la gracia. Que aunque seamos un misterio, un poco de gente loca, pero somos el cuerpo de Cristo. Amén. La esposa del Cordero, a la cual Él no le niega nada. Aleluya. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, me lo daré. ¿Sí? Todo está dispuesto. Dice, miren, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Así las que están en los cielos, 3 cielos. No solamente el sistema solar, que se dice que son 9, 10, no sé cuántos planetas. Todos los 3 cielos. ¿Se acuerdan que qué día vimos? Primer cielo,
el cielo atmosférico, el segundo cielo, el espacio exterior o el infinito, y el tercer cielo, el trono de Dios. Todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Reunir en Cristo todas las cosas. A Él nos reunió en Cristo como hijos de Dios. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estudiamos? Porque estamos reunidos en Cristo. ¿Por qué nos damos de cuenta que estamos en Cristo? Que somos un solo cuerpo. Porque se une a Cristo, un espíritu es con Él. Porque estamos ejecutando la voluntad. Entonces, finalmente, todas esas dispensaciones, todos esos profetas, todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad se trata de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Así que te bendigo en esta noche con esta palabra. Se trata de Jesucristo.